Need for Speed High Stakes o Need for Speed Road Challenge, según el territorio, fue la entrega inmediatamente posterior al mítico Hot Pursuit y fue lanzada en 1999, cosechando muy buenas críticas y dejando un recuerdo maravilloso entre los usuarios que lo pudimos disfrutar por aquel entonces. Si bien la franquicia había obtenido más ventas, mejor estatus y más aceptación gracias al anterior título de la serie, para esta entrega los chicos de Electronic Arts Canadá y Electronic Arts Seattle no se conformaron con volver a repetir la misma fórmula y cambiaron el pilar base de esta entrega para centrarlo en torno a las apuestas de vehículos, las mejoras y la gestión de desperfectos. Querido Metalman, Dime, Sergey. si me lo permites, y ya que vamos a hablar de un juego con peligrosas apuestas que son mal ejemplos para los niños, me gustaría hacer un disclaimer. Claro, Sergey, adelante. Niños, no comáis porros ni corráis en carreras ilegales. Es mucho malo. Ha sido muy profundo, Sergey. Así que ya sabéis, niños, no comáis porros ni apostéis superdeportivos en carreras ilegales sin el permiso de vuestros padres. Corramos un tupido velo y prosigamos. High Stakes, visto hoy en día, no parecerá un gran cambio o una vuelta de tuerca transgresora, pero en 1999 se sentía bastante más profundo y original que la mayoría de arcades del momento, y lo que propuso fue bastante genial y ciertamente atípico. En primer lugar, porque no era habitual poder perder tu vehículo en un juego, ya que si apostabas en las pruebas a tal efecto, corrías ese riesgo, o el de llevarte el vehículo del contrincante. Esto sucedía dentro del modo carrera principal, en el que en cada capítulo encontrábamos diferentes pruebas, siendo una de ellas este modo de apuesta. Bien es cierto que el juego no te dejaba apostar o participar si solo tenías un vehículo, de forma que pudieras seguir jugando aún perdiendo la carrera. Este modo conseguía hacer sentir un mayor peligro o una mayor tensión en juego, ya que no era ninguna tontería perder el coche, sobre todo porque en esta entrega el factor económico tenía mucho más peso, ya que debíamos invertir en reparar los vehículos si los dañábamos, y conseguir coches en las apuestas nos permitía obtener un sustento económico extra al venderlos, que serviría para reparar, que no se me olvide comentar que si competíamos con coches dañados tenían peor rendimiento, y también nos permitía adquirir mejoras, porque aquí podíamos mejorar los vehículos. Sistema de daños, sistema de economía activa, mejoras de vehículos y apuestas. No estaba nada mal el enfoque general del juego y hacía que se sintiese muy distinto a las entregas anteriores y a los juegos de la competencia. Por si con esto no fuese suficiente, los chicos de Electronic Arts Canadá actualizaron el motor gráfico para representar nuevos efectos de transparencias, luces dinámicas, acabados metalizados más creíbles, cabinas e interiores en 3D, muy primitivos vistos hoy en día, pero era un lujo poder mover la cabeza dentro del vehículo y ver todo el interior, aunque esto solo en la versión de PC. Un nuevo motor climatológico y horario, un polycount muy superior al de su pasada entrega. Digamos que este High Stakes parecía más un juego de Dreamcast que uno de PlayStation, para entendernos, y un nivel de texturizado muchísimo mejor a nivel artístico y de peso, sin olvidarme de uno de sus puntos más llamativos. Era un juego con una paleta de color fabulosa, más generosa en Direct 3D que bajo Glide 3D FX, aunque el rendimiento bajo esta API era fabuloso. También, a nivel sonoro, mejoraron todo lo anterior e inclusive se dio soporte a las librerías EAX, y se incluyeron distintos efectos de reverb y de distorsión, lo que provocaba que en túneles, bajo la lluvia o sobre determinadas superficies pudiésemos apreciar distintos matices en torno al sonido del motor. En su conjunto era una maravilla, pero además de todo esto, el juego incluyó un modo persecución contra la inteligencia artificial que a mi modo de ver no era el mejor, quizá su único punto flojo, otro contra un segundo jugador a pantalla partida, un modo arcade y 19 circuitos en PC, versión que contaba con todos los circuitos de la tercera entrega como extra, y con posibilidad de recorrerse en modo espejo e inverso, y por supuesto 26 vehículos, alguno solo disponible en su versión japonesa o en PlayStation, y sus respectivas versiones policiales.
High Stakes fue una barbaridad de juego, pero no hemos hablado aún de lo mejor, y es que este contaba con un control que era una absoluta delicia, siendo bastante más fino y creíble que el presentado en sus anteriores entregas, y en donde el vehículo respondía con un tacto que en pocos juegos he visto. Era una gozada realizar vueltas limpias a toda velocidad, y encima adjuntaron una cámara dinámica desde la vista de cabina que provocaba una ligera inclinación, como lo haría el piloto en la vida real, y que pese a parecer una minucia y entenderse como una basculación simple, lo hacía sentir mucho más realista. También hizo gala de una inteligencia artificial programada específicamente para cada rival, una evolución de la ya implementada en Hot Pursuit, en donde encontrábamos pilotos más violentos, otros que tendían a apartarse o que gustaban de pegarse a nosotros, cada uno con su propia personalidad y estilo, y esto se notaba bastante. De todas formas, está claro que se inspiraron en el fantástico Pac-Man y en la inteligencia artificial independiente de sus fantasmas, pero oye, bienvenido, porque funcionó estupendamente. De todas formas, pensad que hablo desde el contexto de su tiempo. Hoy en día existen juegos mucho mejores y que os recomendaría antes, pero en 1999 High Stakes era increíble y por eso mismo sigue siendo considerado como uno de los mejores juegos de la saga y posiblemente el mejor de la primera generación de la serie. Pero oscuro señor del metal y de las incandescentes llamas del Averno, entonces ¿qué demonios me recomienda? ¿Que lo compre? ¿Que lo pruebe? ¿O qué pedos quiere que haga? Pues mira, Ramón, esto hoy en día es una curiosidad, que antaño fue la hostia, pero que ha sido muy superado. Si eres fan de la saga y quieres conocer sus orígenes, o si te mola mucho lo retro, busca una copia. Pero si buscas un buen juego de carreras, hazte con un Race Driver Grid o con un Project Gotham 3 o 4. O ya si prefieres algo más actual directamente, vete a por un Gran Turismo 7. Llegará usted lejos, señorito Metalman. El poder del metal y de Satán se le nota intenso. Le haré caso con sus recomendaciones, güey. Rezaré a la Virgen del Pompillo por usted. Bueno, y dicho esto, no me queda más que daros las gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Nos vemos en un par de días. Saludos. Saludos.